Para su estudio, en el aparato respiratorio deben diferenciarse las vías superiores e inferiores, como grandes divisiones estructurales. Los órganos de las vías respiratorias superiores se localizan fuera del tórax o cavidad torácica, mientras que los de la vía o división inferior se localizan casi completamente dentro de él. Desde el punto de vista funcional, el aparato respiratorio también abarca varias estructuras accesorias, como la cavidad oral, la parrilla costal y los músculos respiratorios, incluido el diafragma. Juntas, estas estructuras constituyen la línea vital del aporte de aire del cuerpo. El sistema respiratorio se encarga de la respiración. A través de la nariz o boca obtenemos el oxígeno, que pasa por la faringe, laringe y tráquea hasta los pulmones. En los pulmones se intercambia el oxígeno por dióxido de carbono. Los glóbulos rojos de la sangre son los encargados de llevar el oxígeno a todas las partes del cuerpo. El dióxido de carbono es una sustancia nociva que tenemos que eliminar de nuestro cuerpo. Haciendo el recorrido contrario de los pulmones a la nariz o boca, el dióxido de carbono es eliminado del organismo sin apenas darte cuenta. El aparato respiratorio funciona como un distribuidor de aire e intercambiador de gas, de modo que se puede suministrar oxígeno a las células del cuerpo y extraerles el dióxido de carbono. El aparato respiratorio filtra, calienta y humidifica eficazmente el aire que respiramos. Los órganos respiratorios ayudan también a producir sonidos, incluido el habla usada para la comunicación mediante el lenguaje oral. Un epitelio sensitivo especial en las vías respiratorias hace posible el sentido del olfato. El aparato respiratorio también desempeña una función importante en la regulación del pH del cuerpo. El sistema respiratorio humano está compuesto por nariz, cavidad nasal, garganta, laringe, tráquea, bronquios y pulmones. La nariz presenta estructuras internas y externas. La porción externa es la parte que sobresale de la cara. Consta de una estructura ósea y cartilaginosa cubierta de piel que contiene numerosas glándulas sebáceas. La nariz está rodeada por los maxilares en sus partes lateral e inferior en su base. La expansión cartilaginosa que sobresale y forma un apoyo a la cara externa de cada orificio nasal oval se denomina ala. La porción respiratoria de cada vía nasal se extiende desde el meato inferior hasta los pequeños orificios en forma de embudo de las narinas posteriores o las coanas. Las coanas son aberturas que permiten el aire desde la cavidad nasal al segmento principal de las vías respiratorias superiores. Cuando el aire ha pasado sobre la piel del vestíbulo, entra a la porción respiratoria de la vía nasal, pasan por una mucosa respiratoria. Esta mucosa tiene un epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, rico en células calciformes, que se vuelve pálida y adquiere un tinte amarillento. Esta célula se denomina epitelio olfativo, y esta membrana contiene muchas células olfativas nerviosas. Los senos paranasales son los espacios llenos de aire que aligeran el peso del cráneo y se abren o drenan en la cavidad nasal. Estos senos son los senos frontales, maxilares, etmoidales y esfenoidales. Los senos frontales, derecho e izquierdo, localizados por encima de la órbita correspondiente, mientras que el maxilar es el mayor de los senos, localizado en el hueso maxilar a cada lado de la nariz. En el meato medio
que es el paso inferior al cornete medio, se encuentran los senos frontal, maxilar y etmoidales anteriores y medios. En el meato superior están los senos etmoidales posteriores y en el meato, en el espacio situado por encima del cornete superior, está el receso esfenoetmoidal y los senos esfenoidales. La porción interna de la nariz está compuesta por la cavidad nasal, la cavidad oral, la cavidad craneal, el tabique nasal, los cornetes superiores, los cornetes inferiores, frecuencia narinas, porción respiratoria de cada vía nasal, coanas, senos paranasales, senos frontales, meato medio y meato superior. A continuación daré una breve introducción sobre cada uno de ellos. La cavidad nasal se divide en 3 vías: meato superior, medio e inferior. Se forma por la proyección de las conchas o cornetes. Los cornetes superiores y medios son proyecciones del hueso etmoides, mientras que los cornetes inferiores son huesos separados. Las aberturas externas en las cavidades nasales, con frecuencia llamadas las narinas, tienen el nombre técnico de narinas anteriores. Estas se abren por una zona cubierta de la piel que se refleja en las alas de la nariz. Esta zona, llamada vestíbulo, localizada justo dentro de la cavidad nasal por debajo del meato inferior. Las aberturas externas, llamadas narinas anteriores, son cubiertas de piel. Se reflejan en las alas de la nariz, llamadas vestíbulos. Están recubiertos de piel y se encuentran pelos toscos, llamados vibríceas, localizados dentro de la nariz, debajo del meato inferior. La porción interna de la nariz o cavidad nasal, situada sobre el techo de la boca por 2 huesos palatinos formando el suelo de la nariz y el techo de la boca, separando cavidades nasales de la cavidad oral. El techo de la nariz está separado de la cavidad craneal por una porción del hueso etmoides llamada lámina cribosa. La cavidad nasal hueca se separa gracias a una partición situada en la línea media, el tabique en las cavidades derecha e izquierda. El tabique nasal está compuesto por 4 estructuras principales: la placa perpendicular del hueso etmoides por encima, el hueso vómer y el tabique nasal y los cartílagos vómero-nasales por debajo. Función: la nariz sirve de vía de paso del aire que va y viene a los pulmones, filtra de impurezas, se calienta, se humedece, se somete a un análisis químico por el olfato para detectar sustancias que pudieran resultar irritantes para el fino recubrimiento de las vías respiratorias. Las vibráceas, los pelos nasales del vestíbulo sirven de primer filtro. El ciclo de la respiración inicia en la nariz. Los vellos nasales limpian y calientan el aire que ingresan a través de nuestro cuerpo. El aire también ingresa a través de la boca. Estas 2 vías aéreas se unen en la parte superior de la garganta, denominada faringe. Estructura. Otro nombre de la faringe es el de garganta. Es una estructura tubular de unos 12,5 centímetros de longitud que se extiende desde la base del cráneo hasta el esófago y se dispone justo por delante de las vértebras cervicales. Está compuesta de músculo y recubierta de mucosa. La faringe tiene 3 divisiones anatómicas. La nasofaringe está localizada por detrás de la nariz y se extiende desde las coanas hasta la altura del paladar blando. La bucofaringe se localiza por detrás de la boca, desde el paladar blando por arriba hasta el nivel del hueso hioides por debajo. La laringofaringe se extiende desde el hueso hioides hasta el esófago. Encuentran 7 aberturas en la faringe. Aberturas de las trompas auditivas de Eustaquio, derecha e izquierda en la nasofaringe. 2 aberturas de las coanas en la nasofaringe. La abertura de la boca, conocido como las fauces, en la bucofaringe. La abertura de la laringe desde la laringofaringe. Y la abertura en el esófago desde la laringofaringe. Las amígdalas faringeas.
Se localizan en la nasofaringe en su pared posterior opuesta a las coanas. Se denominan vegetaciones cuando están aumentadas de tamaño. Aunque la cavidad de la nasofaringe difiere la división oral y laringea en que no se colapsa, todavía puede destruirse. Si estas amígdalas aumentan de tamaño hasta convertirse en vegetaciones, pueden llegar a llenar el espacio que hay detrás de las coanas y dificultar o impedir el paso del aire desde la nariz a la garganta. La bucofaringe se encuentra dos parejas de órganos, las amígdalas palatinas, localizadas por detrás y por debajo de los pilares de las fauces. Las amígdalas linguales se localizan en la base de la lengua. Las amígdalas palatinas son las que con mayor frecuencia se extirpan en las operaciones denominada amigdalectomía. Es poco frecuente que solo se extirpan las amígdalas linguales. En la bucofaringe se encuentran dos parejas de órganos, las amígdalas palatinas, que están localizadas por detrás y por debajo de los pilares de las fauces. Las amígdalas linguales, que están localizadas en la base de la lengua. Las amígdalas palatinas son las que con mayor frecuencia se extirpan en la operación denominada amigdalectomía. Es poco frecuente que solo se extirpen las amígdalas linguales. Faringe y su función. Sirve de una vía común a las vías respiratoria y digestiva, porque el aire y el alimento deben pasar a través de esta estructura antes de alcanzar los tubos apropiados. La tráquea en el aire y el esófago en el alimento. También puede influir en la fonación, que significa la producción del habla. Estructura de la laringe. Consta en gran medida de cartílagos que están unidos entre sí. Los pliegues superiores se llaman pliegues vestibulares. El espacio en forma de hendidura que hay entre las cuerdas vocales izquierda y derecha, llamado rima glotitis, es la parte más estrecha de la laringe. Los músculos de la laringe son aquellos músculos extrínsecos encargados de movilizar la laringe. En su conjunto se dividen en suprayoideos, que son los estiloideos, digástrico, miloideo y genitoideo, e infraoideos como homoideo, esternoideo y esternotiroideo. Estos músculos también son acontecimientos que son cruciales para la respiración y la producción de la voz. Cartílagos de la laringe. 9 cartílagos forman el armazón de la laringe. Los 3 mayores, el cartílago tiroides, la epiglotis y el cartílago cricoides, son estructuras unitarias. Las otras 6 son 3 pares de cartílagos accesorios de menor tamaño, es decir, los cartílagos aritenoideos, corniculados y cuneiformes. El cartílago tiroides, la nuez, es el mayor cartílago de la laringe y el que le da la forma triangular característica a su pared anterior. La epiglotis es un cartílago pequeño en forma de hoja que se proyecta hacia arriba por debajo de la lengua y el hueso hioides. Los cartílagos aritenoideos en forma de pirámide son los más importantes de los cartílagos laringeos pareados. Función. La laringe interviene en la respiración dado que se constituye parte de la vía respiratoria vital que va a los pulmones. También sirve de órgano productor de la voz. Estructura de la tráquea. La tráquea es un tubo de unos 11 centímetros de longitud que se extiende desde la laringe en el cuello hasta los bronquios principales en la cavidad torácica. Su diámetro es de unos 2,5 centímetros. La parte externa de la pared traqueal está cubierta por una adventicia fibrosa. El músculo liso, en el que están embebidos anillos en forma de C, de cartílago, a intervalos regulares,
componen la mayor parte de la pared de la tráquea. La pared posterior también contiene muchas fibras elásticas. Los anillos cartilaginosos están incompletos en la superficie posterior. Dan firmeza a la pared y tienden a impedir que se colapse y que interrumpa la vía respiratoria vital. El hecho de que los anillos estén incompletos deja al esófago, que discurre posterior a la tráquea, expandirse cuando el alimento pasa hacia el estómago durante la deglución. La tráquea está recubierta de mucosa respiratoria. Este tipo de mucosa se caracteriza por un epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado y es típica de las vías respiratorias en su conjunto. Función de la tráquea. La tráquea realiza una función que se connota como simple, pero a la vez de una vital importancia. Forma parte de la vía de paso abierta a través de la cual el aire puede alcanzar los pulmones desde el exterior. La obstrucción de esta vía durante incluso unos minutos produciría la muerte por asfixia. Estructura de los bronquios. La tráquea se divide en su extremo inferior en dos bronquios principales. El bronquio derecho es ligeramente mayor y más vertical que el izquierdo. Este hecho anatómico ayuda a explicar por qué los objetos extraños aspirados se alojan con frecuencia en el bronquio derecho. En su estructura, los bronquios se parecen a la tráquea. Las paredes bronquiales tienen anillos cartilaginosos incompletos en las secciones superiores que van a los pulmones, pero tienen anillos completos en las secciones que están dentro de los pulmones. La mucosa ciliada recubre los bronquios igual que la tráquea. Cada bronquio principal entra en el pulmón en su lado respectivo y se divide inmediatamente en ramas menores llamadas bronquios secundarios. Los bronquios secundarios forman los bronquios terciarios y después los bronquiolos pequeños. La tráquea y los dos bronquios principales y sus muchas ramas se parecen a un tronco de árbol invertido que se ramifica y por eso se habla del árbol bronquial. Hay 23 niveles de ramificación en el árbol bronquial que producen un número enorme de pequeños bronquiolos. Con el tiempo, las ramas del árbol bronquial mengúan para formar los bronquiolos respiratorios, los conductos y sacos alveolares o los alvéolos, y solo permanece la capa superficial interna de las células. A medida que los bronquios se subdividen en tubos más y más pequeños, terminan finalmente en ramas microscópicas que se llaman a veces bronquios terminales. Los bronquios terminales son últimas ramas que sirven solo para conducir el aire. Los bronquios terminales se dividen en bronquios respiratorios, que tienen paredes finas que intercambian gas. Los bronquios respiratorios proceden hacia los conductos alveolares, que terminan en uno o más sacos alveolares, cuyas paredes constan de números alveolares agrupados como un racimo de una uva hueca. La estructura de los bronquios secundarios, terciarios y de los bronquiolos muestran alguna modificación de la estructura de los bronquios principales. Los anillos cartilaginosos se hacen irregulares y desaparecen completamente en los bronquiolos más pequeños. Con el tiempo, las ramas del árbol bronquial mengúan para formar los bronquiolos respiratorios, los conductos y sacos alveolares y los alvéolos. Y solo permanece la capa superficial interna de células. En otras palabras, las paredes de estas estructuras microscópicas constan de una sola capa de tejido epitelial escamoso simple. Como veremos, este hecho estructural posibilita que se cumplan sus funciones. Función. Los tubos que componen el árbol bronquial realizan la misma función que la tráquea, es decir, distribuyen el aire en el interior del pulmón.
Los cálculos demuestran que 23 niveles de ramificación producen la capacidad óptima de transferir oxígeno a la sangre pulmonar. Estructura de los alvéolos. Los alvéolos son estructuras primarias de intercambio de gas de las vías respiratorias. Los alvéolos intercambian muy bien el dióxido de carbono y el oxígeno, porque cada alvéolo tiene unas paredes sumamente finas. Cada alvéolo se pone en contacto con capilares sanguíneos y hay millones de alvéolos en cada pulmón. La barrera a través de las cuales intercambian los gases entre el aire alveolar y la sangre se denomina membrana respiratoria. La membrana respiratoria consta del epitelio alveolar, el endotelio capilar y sus membranas basales unidas. La capa de moco protector que cubre una gran parte de la membrana que recubre el árbol respiratorio es el mecanismo más importante de purificación del aire. Se producen diariamente más de 125 mililitros de moco respiratorio. Forma una lámina continua denominada capa mucosa que cubre los tubos de distribución del aire en el árbol respiratorio. Esta capa de moco limpiador se mueve hacia arriba hasta la faringe desde las porciones inferiores del árbol bronquial sobre millones de cilicios similares a cabellos que cubren las células epiteliales en la mucosa respiratoria. Los cilicios microscópicos que cubren las células epiteliales en la mucosa respiratoria son móviles. Escalera ciliar, movimiento del moco hacia la faringe. Los cilicios respiratorios pueden probar toxinas y responder con rapidez y eliminar de las vías respiratorias. La exposición de las toxinas puede paralizar los cilicios. La escalera ciliar empieza a fallar y la acumulación de moco desencadena a una tos intentando eliminar las secreciones. Función. En los alvéolos se produce el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el pulmón y la sangre durante la respiración, es decir, la inspiración y la expiración de aire. El oxígeno que entra con cada inspiración atraviesa los alvéolos, pasa a la sangre y llega a los tejidos de todo el cuerpo. El dióxido de carbono que viene de los tejidos viaja en la sangre, atraviesa los alvéolos y se expulsa del cuerpo durante la expiración. Los pulmones son órganos con forma de cono lo suficientemente grandes para llenar completamente la porción pleural de la cavidad torácica. Se extienden desde el diafragma hasta por encima de la clavícula y se dispone contra las costillas en la parte anterior y posterior. Cada pulmón es aproximadamente cóncava para dejar sitio a las estructuras mediastinas y al corazón, pero es mayor el izquierdo que el derecho debido a la posición del corazón. Los bronquios principales y los vasos sanguíneos pulmonares unidos por tejidos conjuntivos para formar lo que se conoce como raíz del pulmón. Cada pulmón a través de una hendidura situada en una superficie medial llamada hilo. La base del pulmón que descansa sobre el diafragma constituye la base, mientras que el borde superior a punta es el vértice, que se proyecta por encima de la clavícula. La superficie costal de cada pulmón descansa contra la costilla y es rodeada para adaptarse a los contornos de la cavidad torácica. El pulmón izquierdo está dividido parcialmente en los dos lóbulos, superior e inferior. El pulmón derecho en 3 lóbulos, superior, medio e inferior. Forman 3 bronquios secundarios que entran en los lóbulos. Bronquio secundario superior entra en el lóbulo superior. Cada segmento broncopulmonar es aireado por un bronquio terciario o segmento separado. El interior de cada segmento broncopulmonar consta de los casi innumerables tubos del diámetro decreciente que componen el árbol bronquial y sirven para distribuir el aire.
Los tubos más pequeños terminan en las estructuras más pequeñas, pero con mayor importancia funcional del pulmón. Los alvéolos, la pleura visceral, cubre la superficie externa de los pulmones y se adhieren a ellas, como la piel en una manzana se adhiere a su pulpa. Funciones de los pulmones. Los pulmones realizan dos funciones: distribución del aire e intercambio de gas. La distribución del aire hasta los alvéolos es el cometido de los tubos del árbol bronquial. El intercambio del gas entre el aire y la sangre es la función conjunta de los alvéolos y las redes de capilares sanguíneos que los envuelven. Estas dos estructuras, una parte del aparato respiratorio y la otra del aparato circulatorio, sirven juntas como intercambiadoras eficientes de gas, porque juntas proporcionan una enorme superficie, la membrana respiratoria, donde entran en contacto los alvéolos de paredes muy finas con los capilares pulmonares de paredes igualmente finas. Esto posibilita una difusión sumamente rápida de gases entre el aire y la sangre capilar pulmonar. Se calcula que si pudieran abrirse, los aproximadamente 300 millones de alvéolos de los pulmones formarían una superficie de alrededor del tamaño de un campo de tenis, es decir, unos 85 metros cuadrados, o más de 40 veces la superficie de todo el cuerpo. No es de extrañar que pueden cargarse con tanta rapidez cantidades tan grandes de oxígeno en la sangre, mientras se descargan de ella con rapidez grandes cantidades de dióxido de carbono. Estructura de la cavidad torácica. Esta cavidad tiene tres divisiones separadas entre sí por particiones de la pleura. Las partes de la cavidad ocupadas por los pulmones son las divisiones pleurales, el espacio que hay entre los pulmones ocupado sobre todo en el esófago, y la tráquea por los grandes vasos sanguíneos y el corazón es el mediastino. La pleura parietal recubre toda la cavidad torácica, adhiriéndose a la superficie interna de las costillas y a la superficie superior del diafragma, y se divide por el mediastino. Así, un saco pleural separado envuelve a cada pulmón. Como la superficie externa de cada pulmón está cubierta por la capa visceral de la pleura visceral se dispone contra la pleura parietal separadas, solo por un espacio potencial llamado espacio pleural, que contiene líquido pleural suficiente para la lubricación. De este modo, cuando los pulmones se inflan de aire, la pleura visceral lisa y húmeda se pega a la pleura parietal, también lisa y húmeda, evitando la fricción, y las respiraciones son indoloras. Un ejemplo es la pleuresia, que es la pleuritis o inflamación de la pleura. Por otra parte, la pleura se inflama y la respiración se hace dolorosa. Funciones de la cavidad torácica. El tórax desempeña una función importante en la respiración, debido a la forma elíptica de las costillas y el ángulo de su inserción a la columna. La elevación del tórax eleva las costillas de modo que ya no se inclina hacia abajo con relación a la columna. Y debido a su forma elíptica, la profundidad y la anchura del tórax aumentan. La pleura es una capa delgada del tejido que recubre los pulmones y reviste la pared interior de la cavidad torácica. Protege y amortigua los pulmones. La pleura secreta una cantidad pequeña de líquido lubricante que permite el movimiento suave de los pulmones dentro de la cavidad torácica durante la respiración. Los músculos respiratorios se agrupan en 4 grupos:
el diafragma, los intercostales, los abdominales y los accesorios, escalenos, esternocleidomastoideo e intercostales. Todos ellos tienen actividad tanto inspiratoria como expiratoria. El diafragma es el principal músculo respiratorio. Tiene forma de cilindro que en su parte superior termina en una cúpula tendinosa y en su periferia está formado por fibras musculares. Los músculos intercostales y accesorios incluyen los intercostales internos y externos. Los accesorios lo forman escalenos, esternocleidomastoideo y trapezoides. Los intercostales externos y los accesorios realizan una función inspiratoria y son los responsables del aumento del diámetro antero-posterior del tórax. Los músculos abdominales, en este grupo se incluyen los rectos y los transversos del abdomen y los oblicuos internos y externos. Existen dos movimientos expiratorios. El primero es realizado por los músculos transverso, oblicuo interno y externo, traccionando hacia dentro de la pared ventral, elevando la presión abdominal. El segundo es realizado por los músculos rectos y oblicuos, tirando del arco costal inferior hacia abajo y hacia adentro. Músculos de la respiración. Inspiración normal. Diafragma, intercostal externos. Inspiración forzada. Músculos escalenos, esternocleidomastoideo, pectoral menor. Expiración normal. Diafragma, intercostal externos. Expiración forzada. Músculos abdominales, intercostales internos.